Saludos desde la redacción de Euronews. Este miércoles 7 de octubre empezamos con los malos datos que nos llegan desde España, con 261 muertos en las últimas 24 horas por la COVID-19, la peor cifra de esta segunda ola. Al otro lado del Atlántico, media Casa Blanca está en cuarentena, incluido el presidente Donald Trump, que pese a ello insiste en participar en el debate electoral, el segundo debate electoral, el 15 de octubre. Y viajamos a Bolivia en vísperas de las elecciones del 18 de octubre. Estamos en El Alto y en La Paz, dos ciudades vecinas y al mismo tiempo dos mundos totalmente opuestos. Terminamos con el retorno del Boss y su nuevo álbum. Todo esto y mucho más en unos instantes. Antes, los titulares. Donald Trump sigue su retórica negacionista contra la COVID-19 mientras funcionarios de la Casa Blanca, así como altos cargos del Pentágono, dan positivo por el virus. España registra la cifra más elevada de muertos por COVID-19 desde que comenzó la segunda ola de la pandemia, 261 fallecidos en un solo día. Sentencia histórica en Grecia contra el partido neonazi Amanecer Dorado. Su cúpula, incluido su líder, han sido declarados culpables de dirigir una organización criminal. Persiste la inestabilidad en Kirguistán tras la anulación de los resultados de los comicios parlamentarios. El primer ministro Kubatbek Boronov sale del poder ante la presión popular. El regreso de Donald Trump ha puesto en la mira a la Casa Blanca. Mientras que el presidente se recupera de la COVID-19, son anunciados nuevos positivos en el núcleo del gobierno. La secretaria de prensa Kayleigh McEnany, el jefe del Estado Mayor Conjunto Mark Milley y otros altos cargos del Pentágono se encuentran también infectados. La Casa Blanca es ahora un foco de contagio. Aún así, Trump insiste que no hay nada que temer. Trump fue muy respetuoso con los familiares de los fallecidos de la COVID-19 y es algo que no se detiene. Cada día Trump dice una cosa, es hiriente. Pero el mandatario estadounidense hace caso omiso a las críticas y se muestra emocionado por asistir al segundo debate electoral del 15 de octubre, a pesar de que deba cumplir 2 semanas de cuarentena. Estoy contento de que vuelva a trabajar. Es un hombre adicto al trabajo y para mí es una pena que haya estado contagiado. Pero sucedió y creo que está dando un buen ejemplo de recuperación. Continúa con su vida y hace su trabajo. Trump ha puesto en pausa las negociaciones del paquete de recuperación económica hasta después de las elecciones. Cataloga de deshonesto el paquete de Nancy Pelosi valorado en $2,4 billones. La presidenta de la Cámara de Representantes respondió a través de un comunicado que señala que Trump muestra su desprecio por la ciencia y se niega a poner dinero en los bolsillos de los trabajadores a menos que su nombre esté impreso en el cheque, y asegura que la Casa Blanca está en completo desorden. Mientras tanto, el ex vicepresidente Joe Biden sigue con su campaña electoral a toda marcha. Pagamos un alto precio por permitir que las profundas divisiones en este país impacten en la forma en que tratamos el coronavirus. Suficiente. No más. Dejemos el partidismo a un lado. Dejemos a un lado la política y sigamos la ciencia. Biden lidera los sondeos nacionales, pero los asesores de Trump dicen que el republicano está listo para reformar su campaña siempre y cuando su estado de salud lo permita. Este martes es el primer día en vigor de las nuevas restricciones para los restaurantes de París. Al contrario que los bares pueden permanecer abiertos, aunque las reuniones de ocio están prohibidas. Las autoridades han decretado el estado de máxima alerta en la capital ante el avance del coronavirus. Los estudiantes también están sufriendo limitaciones. Las facultades están obligadas a reducir la asistencia un 50%. Italia se está preparando para tomar medidas ante la segunda ola. El ministro de Sanidad ha propuesto la obligatoriedad de las mascarillas también al aire libre, una normativa ya vigente en algunas regiones como Campania, donde recientemente hubo un repunte de casos. En este momento en Italia ci sono 58.900 personas. En este momento en Italia hay 58.900 positivos. El 6 de agosto, hace 2 meses, eran 12.600. El 6 de agosto, quindi exactamente 2 meses fa. En solo 2 meses ha habido un salto sustancial que no podemos pretender no ver. Significativo que non possiamo far finta di non vedere. Las autoridades de la región de Lazio han comenzado a realizar test de saliva mucho más sencillos y menos invasivos y orientados a los más pequeños. Por el momento se están probando en 3 escuelas y los resultados se obtienen a las 4 o 5 horas.
El país transalpino va a prolongar el estado de emergencia hasta al menos el año que viene. La extrema derecha española no ha tenido el apoyo de los jueces. La Audiencia Nacional ha rechazado la suspensión cautelar solicitada por Vox de las limitaciones impuestas a Madrid. Este martes se han contabilizado casi 12.000 nuevos contagios y 261 muertos por la COVID-19. La cifra de muertos por COVID-19 en España se acelera. Este martes se alcanzaron 261 fallecidos en 24 horas, lo que supone un récord desde que se inició la segunda ola de la pandemia. También se notificaron cerca de 12.000 nuevos contagios, algo más de 4.000 en un día, de los que el 43% corresponden a la región de Madrid, donde se registra un fuerte repunte respecto al lunes. A la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Torrejón de Ardoz llegan cada vez más pacientes, aunque según la jefa de Medicina Interna, la situación aún sigue bajo control. Ahora mismo nosotros tenemos una situación controlada con un número de pacientes mayor de lo habitual por estas fechas, pero atendiendo todo lo que tenemos que atender. Es verdad que hemos afinado los tratamientos, tenemos más experiencia en el momento en el que se usan y cuando hay que empezar a pautarlos, y luego también diferente es que tratamos de tener a los pacientes en cuidados intensivos precozmente, lo antes posible, y sobre todo si un paciente hay que intubarlo, no demorarlo, sino hacer intubaciones precoces. Las autoridades madrileñas aseguran que se tiende a una reducción de casos y hospitalizaciones, pero desde el gobierno español lo cuestionan. El pulso político se mantiene en medio de las restricciones de movilidad impuestas a la capital española y a otros 10 municipios, a los que este martes se sumaron las ciudades de León y Palencia en la comunidad autónoma de Castilla y León. El virus se va extendiendo por la geografía española y vuelven a preocupar las residencias de ancianos. En Tarragona, una de ellas acumula más de un centenar de casos de coronavirus. Ministros, el informe de situación... En España empeora la previsión de caída del PIB para este 2020. Será del 11,2% según ha anunciado el Gobierno, que ha sumado 2,4 puntos más a la debacle ya anunciada la pasada primavera. Por otro lado, se ha decidido aumentar el gasto público para 2021 en más de un 53%, hasta los 196.000 millones de euros, incorporando parte del Fondo de Recuperación otorgado por la Unión Europea. Dicho aumento causará un mayor déficit público, que se calcula llegará al 7,7% del PIB. El dato positivo anunciado por la ministra de Asuntos Económicos tras el Consejo de Ministros es que se modera la tasa de paro y se sitúa en casi 2 puntos menos de la previsión de abril. También es mejor a la prevista la evolución del empleo, en buena medida por el efecto ya señalado de los expedientes de regulación temporal de empleo. Así, esperamos que la tasa de paro en el ejercicio 2020 se sitúe en el entorno del 17%. Nadia Calviño también ha señalado que la economía española mejorará en 2021 y se recuperará el crecimiento económico. Nuestras previsiones apuntan a un crecimiento del PIB en 2021 de entre 2 y 3 puntos porcentuales superior al que tenemos en el escenario inercial, es decir, que el crecimiento podría llegar a estar en el entorno del 9,8% en 2021. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara ilegal, aunque con peros, la vigilancia masiva de datos telefónicos y de Internet. Así lo dictaminó este martes la institución con sede en Luxemburgo en una sentencia que podría frenar los poderes de las agencias de espionaje en varios países del bloque comunitario. El tribunal, no obstante, recalca en su decisión una importante excepción. Las agencias de espionaje sí podrían aferrarse brevemente a los datos electrónicos de los usuarios en caso de que un Estado miembro se enfrentara a una grave amenaza para su seguridad nacional. La resolución aclara igualmente que dicho acceso también estaría permitido al tratarse de personas sospechosas de estar involucradas en actividades terroristas y recalca que esta injerencia a los derechos del usuario deberá ser siempre supervisada por un juez. Fuera de estos casos, los metadatos de las conexiones de Internet y las conversaciones telefónicas no pueden ser conservados indefinidamente y de manera uniforme por los operadores. Sentencia histórica en Grecia contra el partido neonazi Amanecer Dorado. El Tribunal de Apelaciones de Atenas ha declarado a la cúpula de esta formación culpable de dirigir una organización criminal, incluido a su líder, Nikolaos Michaloliakos. La decisión ha dado pie a enfrentamientos en Atenas, donde la tensión ya era muy elevada desde primeras horas de la mañana. Miles de manifestantes se concentraron ante el tribunal al grito del fascismo no es una opinión, es un crimen, o condenen a los nazis.
Esta sentencia hace historia en Grecia porque entiende que los crímenes cometidos por los miembros y militantes de Amanecer Dorado, que llegó a ser tercera fuerza política del país, se realizaron bajo el amparo y las órdenes de la cúpula del partido. Michal Olíakos y otros 6 líderes de la formación han sido declarados culpables de dirigir una organización criminal y otras 18 personas de pertenencia a esa organización. La llegada del partido neonazi Amanecer Dorado al Parlamento de Grecia en 2012 fue una consecuencia directa del sentimiento que habitaba en las calles del país tras el colapso financiero de 2010 e impulsado por la crisis de refugiados que persiste en el país. La organización liderada por Nikos Michaloliakos se convirtió en un partido que empujó una agenda política nunca antes vista en Grecia. Somos las semillas de los derrotados en 1945, eso es lo que somos, los nacionalistas, los nacionalsocialistas, los fascistas. En 2019, la dirección del partido fue acusada de constituir una organización criminal y de instigación moral, debido al asesinato del rapero antifascista Pavlos Fyssas. El escándalo judicial hizo que la agrupación política perdiera todos sus escaños en las elecciones parlamentarias de ese año y la renuncia de sus dirigentes. La sociedad griega vivió una transformación durante este proceso. Aprendió mucho. Creo que entendió el papel que el racismo y la xenofobia juegan en el momento de la creación de tales organizaciones fascistas y neonazis. Podemos decir que David le ha ganado a Goliat. La presencia parlamentaria del partido fue tomada por algunos de sus simpatizantes como la excusa legítima para el uso de la violencia verbal o física contra los migrantes. Oficialmente, el partido se refirió a los hechos llamándolos incidentes aislados. Amanecer Dorado aseguraba que la persecución era contra ellos, tras ataques vandálicos contra sus sedes y el asesinato de 2 de sus miembros en 2013. 2 meses antes de los asesinatos, el rapero Pavlos Fyssas fue apuñalado hasta la muerte. Llegamos a un punto en el que el asesinato de un músico antifascista griego se convirtió en el punto de partida de toda la acusación. El movimiento antifascista se activó con bastante intensidad, más que en incidentes anteriores. También las autoridades se movieron más rápido y hubo mayor presión contra el gobierno. Bajo todas esas circunstancias, finalmente el sistema funcionó. El 18 de septiembre de 2013, Pavlos Fyssas fue asesinado justo en este lugar. Fue víctima del discurso de Amanecer Dorado, la ideología y la práctica del odio. Algunos dijeron que era un asesinato que todos sabían que iba a suceder. En cualquier caso, el suceso desencadenó una avalancha popular que llevó al partido neonazi de Grecia ante la justicia. Derecho al anonimato en Italia. En algunos cementerios, los nombres que aparecen en varias cruces pertenecen a personas que todavía están vivas. Todos son de mujeres que no sabían a qué se enfrentaban cuando decidieron abortar en el segundo trimestre de embarazo. Todas afirman que no eran conscientes de que al no declarar que no querían hacerse cargo del entierro de los fetos, sus nombres quedarían escritos en las cruces, una práctica que pudo comenzar hace más de 10 años y hoy sale a la luz. La mayoría de estas cruces datan del periodo comprendido entre 2017 y 2020, pero algunas mujeres aseguran que llevan más tiempo instaladas. La asociación que representa a estas mujeres planea implicar a otras organizaciones en todo el país. Considera que se trata de un tema nacional, ya que esta práctica se ha repetido en otras zonas de Italia. Differenza Donna forma parte de una red de ONGs europeas que promueve los derechos humanos de las mujeres. Da voz a sus peticiones. En apenas unos días se ha hecho eco de alrededor de 100 historias similares y ha comenzado una acción judicial en nombre de las implicadas en el caso, que afirman que nunca se les pidió consentimiento para poner sus nombres en las cruces. Todas las mujeres nos dijeron que sentían que les habían faltado al respeto. Nos contaron que sentían que sus libertades y derechos habían sido violados, en particular su libertad de elección y pensamiento, pero también su libertad de culto. Algunas de las mujeres que contactaron con nosotros nos dijeron que son ateas o que tienen otras creencias religiosas.
Los fiscales de Roma han abierto una investigación sobre la presunta violación de la protección de datos y de los derechos humanos para averiguar quién es el responsable. En el Hospital San Camilo de Roma, la directora del Departamento de Abortos asegura que el personal que trabaja allí no está a cargo de los entierros. Cuando las pacientes llegan les pedimos que firmen varios papeles, incluido uno relativo al entierro del feto. Somos parte del personal médico del hospital, no nos encargamos de los entierros. La empresa de recogida de residuos se ocupa de ese aspecto. Nosotros solamente somos responsables del procedimiento médico. Entre tanto, la empresa de recogida de residuos emitió un comunicado en el que asegura que hasta ahora ha cumplido con la ley. Así ha seguido las órdenes de los hospitales de proceder a los entierros siempre que los pacientes no quieran ocuparse de ello. Mientras unos culpan a otros y viceversa, las autoridades italianas de protección de datos investigan el supuesto uso indebido de la identidad de estas mujeres para establecer el papel desempeñado por los organismos públicos implicados en el caso. Las patrullas populares aseguraron la tranquilidad de las calles de la capital de Kirguistán durante la noche, después de 2 días de masivas protestas que estallaron en todo el país tras unas elecciones parlamentarias controvertidas. Las autoridades han anulado los resultados de los comicios seguidos de la renuncia del primer ministro de Kirguistán, Kubatbek Boronov. Estoy esperando un profundo cambio. Necesitamos deshacernos de las viejas caras de la política y tener legisladores con buena reputación que trabajen para la gente. Necesitamos un parlamento honesto. Ante la ausencia de poder y el caos, el parlamento kirguís eligió este martes a 2 opositores como primer ministro y jefe del legislativo. Los disturbios en la República Centroasiática comenzaron cuando los primeros resultados de la jornada electoral daban la mayoría a 2 partidos, uno de los cuales está estrechamente relacionado con el presidente Sooronbay Jeenbekov. 11 de los 16 partidos presentes denunciaron el proceso de fraudulento. En una entrevista televisada, Jeenbekov dice estar listo para negociar con la oposición, pero en calidad de presidente legítimo. 2 ciudades vecinas, 2 mundos opuestos. Les hablamos de La Paz y El Alto en Bolivia, que reflejan a la perfección la polarización de la sociedad. Algo que queda patente en vísperas de la cita con las urnas del próximo día 18, en la que se elegirán presidente, vicepresidente, senadores y diputados. El izquierdista Luis Arce, delfín del expresidente Evo Morales, encabeza las encuestas en intención de voto. Tiene en El Alto apoyo incondicional. Morales la conquistó en su primera batalla presidencial en 2002. La ciudad, de algo más de 900.000 habitantes, principalmente migrantes aymaras con pocos recursos, tiene un vínculo especial con el movimiento al socialismo de Morales. Quienes hicieron parte a la clase indígena, que normalmente está centrado en la ciudad del Alto, es el movimiento al socialismo como tal. A los pies del Alto, La Paz, la otra cara de la moneda. En la capital viven 800.000 personas, gran parte pertenecientes a la clase media. En las elecciones de octubre de 2019, que luego fueron anuladas, el MAS perdió en las 4 circunscripciones de diputados. Además, en La Paz hubo protestas hasta que el presidente dimitió. Los movimientos antimorales, las pititas y la resistencia apoyan al centrista Carlos Mesa, expresidente de Bolivia. Lo único que nosotros pedimos es que no vuelva el MAS. De momento las encuestas se inclinan por lo contrario, situando a Arce en cabeza con algo más del 29% de los votos. Le sigue Mesa con un 19%. De ser necesaria habrá una segunda vuelta el 29 de noviembre. El Boss está de vuelta. Letter to You es el 20º álbum de estudio de Bruce Springsteen, que además marca la vuelta de su E Street Band tras el High Hopes de 2014. La salida del disco además estará acompañada de un documental sobre su gestación. Está escrito por el propio Springsteen y dirigido por Tom Simney, uno de sus colaboradores habituales. 1, 2, 3. Algunas canciones recogen sensaciones que está dejando la pandemia. De hecho, la banda tenía previsto iniciar la gira de presentación a comienzos de 2021, pero la COVID-19 ha obligado a retrasarla.
Tanto el documental como el nuevo disco verán la luz el próximo 23 de octubre. Termina aquí esta edición de Euronews Hoy. Gracias por estar con nosotros. Volvemos mañana. Ahora les dejamos con unas imágenes de una de las mujeres más influyentes del mundo, según la revista Time, y su lucha por salvar la selva amazónica ecuatoriana y nuestro planeta. Mani, ni ñeñon que mani yo ente guare mi nani mani. Va ay mente no va. Ene ara mai ki vininga ene gotate no. Bane boto ba mo boto kolton. Socorre que ne ñana ni vida da. Aquí, buenos días, mi nombre es Nemon Tenenquimo, soy presidenta de Conconavep de Pastaza. ¿Estas son las personas que van a ingresar? Sí. Ya, está bien, ya. Sí, ahorita vamos a regresar.